Hola, nuevamente estoy con ustedes, soy Marisela Márquez Rodríguez y ahora voy a dedicar este video para hablar sobre los sueños. Cuando estamos viviendo situaciones como la de ahora, que están pasando muchas cosas a nuestro alrededor y no solo en nuestra casa, sino en nuestra ciudad, en nuestro país y a nivel mundial, hay muchas cosas inciertas que se están moviendo. Son etapas que, pues obviamente son etapas de crisis que nos traen mucho movimiento interno también. Y una de las formas en que aparece este movimiento es a través del mundo onírico, de los sueños. Todos tenemos tres tipos de realidades. Una realidad externa, que es lo que estamos viviendo en ese mundo que está allá afuera de nosotros. Una realidad interna con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y una realidad alterna porque es una realidad diferente a la que estamos viviendo todos estos días y que compartimos con mucha gente, pero la alterna es una realidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué hay allí en esa realidad alterna? Pues hay pues toda nuestra forma inconsciente en que vivimos nuestra vida, pero también hay otros niveles muy interesantes. Es el inconsciente colectivo, lo que se está moviendo a nivel de todo nuestro entorno, puede ser a nivel familiar o social de nuestro país o incluso mundial de toda la humanidad. O también hay un nivel mucho más complejo que sería el superconsciente, que nos conecta con esa conciencia divina con la que todos tenemos acceso. Y los sueños precisamente son una forma, una de las muchas que hay, para poder entrar a estas otras realidades, al mundo del inconsciente colectivo y del supraconsciente. Entonces, los sueños que tenemos en la noche, o en el día, si nos dormimos en el día también, son escenas que estamos viendo, que nos están dando mensajes y el chiste es aprender a leerlos. Esos mensajes, ¿cómo llegan? Pues llegan a través de situaciones que normalmente no están en nuestra vida. A lo mejor nos imaginamos estar en medio de un tsunami o viajar a las estrellas o estar con una persona que ya falleció o imaginar un hijo que todavía no tenemos. Qué sé yo, puede ser una situación de todo tipo. Ahí hay personajes, hay objetos que aparecen y acontecimientos que nos van diciendo mucho de nuestra vida interna. Pero lo interesante de los sueños es que todos estos mensajes llegan como en clave. O sea, realmente lo que sucede en el sueño no es algo que sea un mensaje claro. Por ejemplo, si soñamos que tenemos un accidente y ahí morimos, no, generalmente no es eso lo que va a pasar. O sea, lo experimentamos de esa manera porque el mensaje es a veces que lo que se muere en ese sueño es una parte de nosotros. Estamos enfrentando algo que nos lleva a tomar la decisión de cambiar o nos está urgiendo para tomar esa necesidad de morir en una parte de nosotros. ¿Como qué? Como un hábito, una creencia, una relación, qué sé yo, alguna otra cosa. Entonces, para poder trabajar con los sueños es muy importante aprender a leerlos. Y fíjense que no estoy diciendo interpretarlos, estoy diciendo leerlos. Esa es una diferencia importante. Cuando hablamos de leer, quiere decir realmente llegar al significado que tiene para nosotros. No hay yo estoy en desacuerdo con el uso de los diccionarios de sueños porque son interpretaciones más o menos homogéneas. Entonces te pueden decir, bueno, si aparecen unas olas o si el mar está agitado, si encuentras un lago, eso significa tal cosa. Pero eso no necesariamente significa lo mismo para todas las personas. Entonces, lo que yo quisiera más bien es que te quedara la idea clara de que cuando tú tienes un sueño, es tu sueño y tú tienes tus propios significados y tus propias necesidades que entender a través de este tipo de mensajes. Y entonces aquí lo más importante es aprender a leerlos, aprender a tener nuestro código de cómo, qué nos está queriendo decir nuestro inconsciente colectivo en la parte que nos toca, o incluso el contacto con el supraconsciente. Esa es una tarea que se puede hacer muy, muy padre, que implica pues, manejar diferentes técnicas de análisis,
Pero te voy a contar tres muy rápidas. En un sueño, eh, que bueno, hay de muchos tipos, ¿no? Desde sueños que son totalmente intrascendentes, a lo mejor nos volvemos a repetir una escena que vivimos en el día. A veces podemos tener escenas que no son de la vida cotidiana, pero que parecen como de la vida cotidiana. Estamos a lo mejor viajando en otro país, haciendo algo que haríamos si viajáramos en ese lugar. Pero también hay sueños que son más fantásticos, ocurren en situaciones o con personajes o hacemos cosas que no son de la vida cotidiana, ¿no? Todas esas situaciones, primero hay que aprender a escribirlas, sería lo primero que hay que hacer. Hay que aprender a recuperar los sueños. Aquí les voy a dar algunos tips. Lo primero es cómo recuperar el sueño. Primero, en la noche nos quedamos con la idea de que le decimos a nuestro ser que va a dormir, le decimos hoy voy a recordar los sueños. Con esa intención nos vamos a dormir y despertamos. A lo mejor la primera mañana no vamos a recordar nada, pero a la tercera, cuarta noche vamos a empezar a recordar algunas cosas. Es importante llevar un cuaderno de sueños y anotarlo ahí. Algunas cosas muy sencillas. Dormir junto con una libreta, tener ahí la manera de apuntarlo. De preferencia no abrir los ojos. Si nos acordamos de un sueño en la noche, tomamos la libreta y escribimos con los ojos cerrados. Aunque salga fea la letra, a lo mejor no vamos a poderlo leer muy bien las primeras veces, pero después sí se va a poder hacer. Otra forma puede ser tener una grabadora cerca al teléfono, que ahora todos tienen grabadora, para poder dejar ahí el mensaje. Una tercera sugerencia sería cuando te levantes no hables, ve a bañarte si ese es tu hábito. Y lo primero que dejes que caer el agua sea en tu cabeza y a partir de ese momento te concentres en recordar el sueño. Sin hablar, seguir sin hablar, para que en cuanto tengas manera de hacerlo puedas escribir. A veces nos pasa, por ejemplo, que empezamos a escribir un sueño y se nos olvida, decimos ya no me acuerdo. Pero tienes una idea vaga, dices como que estaba yo en un castillo y recorrí yo los pasillos y al empezar a escribir eso empieza tu imaginación a fluir. Hay que dejar que eso suceda, escribe lo que te estés imaginando en ese momento. Esa se llama escritura libre y en esos mensajes vas a hacer que fluya también tu inconsciente. Y bueno, entonces así ya tenemos una situación, nos dormimos con la intención de soñar, despertamos anotando en la noche lo que estemos soñando o en la mañana lo primero que hacemos es anotar algunas palabras clave o la narración detallada del sueño. Ahora, cuando ya tenemos el sueño hecho, hay que quedarnos con la idea de que ese sueño es una representación de algo que tenemos que entender. Entonces se puede empezar a analizar. Primera técnica, que es muy sencilla. Si aparece un personaje o un objeto que es muy protagónico en el sueño, por ejemplo, sueño que me encuentro en una sala de una hacienda y me encuentro con una pila de agua que es de un tamaño muy grande, que no es lo normal que esté allí en medio de una sala. Bueno, y voy a investigar qué significa esa pila de agua. Y entonces hago una serie de preguntas a la pila. Eh, ¿Qué significa para mí una pila de agua? ¿Qué significa tener mucha agua? ¿Qué significa estar fuera del lugar? ¿Qué significa el que me atraiga ir a ese lugar y sumergirme? Y a la hora que empiezo a describir lo que eso significa para mí, me voy a dar cuenta de lo que se está moviendo en mí. Quizás, por ejemplo, en este caso sea, necesito hablar muy claramente de mis sentimientos, pero siento que no debo hacerlo porque toda la gente está ocupada en sus cosas y sería muy impertinente que yo ocupara mucho tiempo de los demás. Fíjense cómo cambia el mensaje, o sea, ya no es una pila donde me voy a ahogar, sino que lo que estoy leyendo en mi sueño es mi necesidad de expresar mis sentimientos, pero al mismo tiempo mi inhibición para contarlos a otros porque creo que no es pertinente. Cuando ya conozco este mensaje, que es el mío, no es el de que está en un diccionario, entonces puedo empezar a actuar para corregir la situación y sentirme mejor con mis emociones. Esta es la primera de las técnicas. Otra técnica para leer los sueños sería
escribo el cuento, escribo el sueño como si fuera un cuento y lo divido en las tres partes de un cuento, cómo inicia, cómo es el meollo del cuento y cómo es el desenlace. Y hago lo mismo con cada una de las partes. Pregunto qué significa el inicio. A lo mejor lo que sueño es, voy a ir a una... Me invitaron a una fiesta y me dispongo a asistir a ella. Cuando llego a la fiesta me doy cuenta de que de que esa fiesta es para mí porque me voy a casar. Y me voy a escondidas de la fiesta porque no quiero que llegue ese momento. Entonces el sueño, si lo veo literalmente, pues podría ser que tengo miedo al casamiento o que huyo de las cosas. Pero ¿qué puede estar pasando en el fondo? Quizás la lectura puede ser que estoy enfrentándome a una situación imprevista que me está requiriendo una responsabilidad mayor y que no tengo todavía, no me siento suficientemente preparada para enfrentarlo. Y entonces puedo combinar la primera técnica y decir, bueno, ¿qué situación es esta? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué no tengo los recursos? ¿Qué recursos debería tener? Y al hacer todas estas preguntas ya aclaro qué es lo que estoy soñando en realidad. Y quizás la interpretación podría ser, me siento presionada por una situación que no puedo manejar, hay un compromiso que se me está pidiendo y no me siento capaz todavía de enfrentar la situación porque desconozco una tecnología, por ejemplo, o porque no tengo las relaciones adecuadas para formar un equipo de trabajo. Y eso ya me aclara también cómo puedo trabajar con esta situación y puedo usar los sueños como es en el sentido más productivo de todo esto, para que sea una guía para mi vida. Yo creo que los sueños, les voy a leer una definición que me encanta. Permítanme ponerme los ojos si no veo bien. Dice, los sueños son un método para mantener el equilibrio entre la energía humana y la energía espiritual, ya que todos los humanos no podemos sostenernos todo el tiempo en la Tierra sin poder volar libremente de regreso a los reinos no físicos de los cuales procede nuestra esencia espiritual. Es decir, el sueño siempre va a ser una opción para ir más allá de lo que en nuestra vida cotidiana podemos hacer. Y en la medida que cultivamos esta posibilidad de soñar y de recuperar el sentido que para nosotros tiene, los sueños se convierten en una guía espiritual y nos van dando indicios de los siguientes pasos que tenemos que cumplir. Yo los invito a adentrarse en este mundo de la realidad onírica, que es realmente fascinante. Y si y cuentan conmigo para poder ayudarles a leer y estar en mayor armonía con ustedes mismos en este otro plan de la realidad alterna. Muchas gracias.